Oportunidades tecnológicas para la generación térmica en la transición energética justa. Para esta invitamos a John Ingham, Regional Product Director, Aerogas Turbines, G-Power of the General Electric. Ingham es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Cuenta con 2 MBAs y un posgrado de leyes. Reúne cerca de 30 años de experiencia relevante en la industria de generación de energía, la mitad de los cuales ha estado vinculado a General Electric en la división de turbinas de gas. Cuenta con experiencia en generación y cogeneración de energía, flexibilidad operacional, soluciones híbridas, energía renovable y uso de combustibles convencionales y alternativos en la generación de energía. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Es un placer y un honor estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, quería hablar un poco entonces sobre el tema tecnológico y cómo nos ayuda un poco a esta transición energética. Ojalá que sea interesante. Son algunos ejemplos muy prácticos que tenemos ahí en la industria y en el mundo y creo que son muy aplicables aquí en Colombia. Bueno, ya me conocen. Entonces, el tema de energía, claro que es muy importante en el mundo. Como global, la generación de energía es responsable por algo como 40% de las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Entonces, es un sector muy importante. Claro que en Colombia es un poco distinto. Entonces, en Colombia tenemos entre 8% en generación, pero más un 10% en la parte asociada, entonces la parte de producción de petróleo y de gas. Entonces, Colombia tiene una ventaja muy grande en comparación con el mundo, porque, bueno, tienen bastante energía renovable, pero al mismo tiempo también tienen el problema, por ejemplo, de El Niño, que ya se sabe que este año va a afectar bastante los niveles de lluvias y de los reservatorios hidráulicos. Fijen que los Estados Unidos en los últimos 15 años reducieron en una tercera parte la emisión de gases de efecto invernadero de la industria de energía, de generación, y 40% de eso fue por el gas. Entonces no fue por el eólico o el solar o las renovables, fue el gas que promovió la reducción de emisiones. Entonces nosotros hoy día vemos el gas, como se decía antes en el panel anterior, como un proceso fundamental para posibilitar la entrada de más renovables. Eso es fundamental. Nosotros en General Electric hablamos mucho sobre el Energy Trilemma, o sea, el trilema de energía, donde tenemos de considerar 3 aspectos fundamentales: el aspecto económico, el aspecto sustentable y el aspecto confiable. Entonces, eso se olvida muchas veces cuando hablan sobre generación energética. Yo mismo, cuando hablo para alguien que trabajo con eso, muchas veces me preguntan, bueno, ¿trabajas con energía renovable? No, pero básicamente trabajo con tecnologías que ayudan a los renovables a entrar y ser económicos y confiables. Porque no te adianta nada poner, por ejemplo, solar y no tener energía a la noche. O tener energía en la noche, pero es muy caro. Como en Alemania, por ejemplo, que en los últimos 10 años subieron los costos de energía 10 veces. Eso para Europa, muy bien. Normalmente digo, nadie es verde cuando está en el rojo. Entonces, si pierden, no van a ser verdes. Es muy importante, principalmente para Sudamérica, para Latinoamérica, de ser también algo que es económico. Y también algo confiable, algo que se tenga cuando se necesita. Entonces, energía que esté disponible 24 horas por día para sustentar la economía. Bueno, en la parte técnica, una cosa que es muy difícil de hacer es básicamente gerenciar la red.
Eso es algo bastante técnico, bastante difícil, hay expertos aquí seguro, pero básicamente es un tema de control de frecuencia. Entonces, para que imaginen un poco cómo es eso, imaginen una autopista, una carretera totalmente llena de carros, están viajando a 60 kilómetros por hora. Esto es muy importante que todos mantengan exactamente 60 kilómetros por hora, porque si no se van a chocar. Van a chocar adelante o por atrás y causar un desastre total. Entonces la frecuencia es el mismo. Todos tienen de estar exactamente a la misma frecuencia. Y el problema de los renovables es que no te ayudan a mantener la frecuencia. Entonces, los renovables no solo exigen una red que sea extremadamente confiable y con una frecuencia muy estable, pero también no te ayudan a hacerlo. Entonces, para poner más renovables, tienes de poner sistemas que te ayudan muchísimo. Claro, hidroeléctricas como de Colombia te ayudan muchísimo. Entonces, las hidroeléctricas te ayudan muchísimo a poner una estabilidad en la red. Pero miren, esta gráfica es la gráfica de consumo de combustible en Colombia. Entonces tiene ahí gas en naranja y carbón en amarillo. Y pueden ver cómo eso varía muchísimo, justamente porque varían las hidroeléctricas, varían los renovables y se tiene de compensar todo eso. Y se tiene de hacer cada vez más rápido para justamente poder balancear el sistema, ¿no? Un otro ejemplo de Brasil, que siempre hablo mucho de este día, el día 19 de enero de 2015, donde básicamente faltaron 1000 megawatts en Brasil. Era un día muy caliente, la gente volvió del almuerzo a las 2 de la tarde, prendieron los aires acondicionados, la demanda subió 1000 megawatts y no había cómo generarlo. El resultado, 17 estados tuvieron un blackout, tuvieron un apagón. Entonces, pido que guarden este número, 1000 megawatts. 1000 megawatts básicamente apagó Brasil. Entonces, imaginen en Colombia si te faltan 1000 megawatts. ¿No? Este pasó en 2015. Entonces, mismo con un sistema hidroeléctrico muy grande y muy fuerte, pasó eso en 2015. ¿Okay? Un ejemplo que me gusta bastante de estudiar es el ejemplo de California. Mucha gente posiblemente ya conozca esa gráfica, que se conocía como el gráfica del pato, porque parece un poco un pato. Es más como una jirafa ahora, porque la demanda al final del día es muy fuerte. Pero los detalles son muy importantes en esta gráfica. Eso es algo que pasa en California todos los días. Todos los días se ve eso y se pasa eso en California. Bueno, primeramente, tienen de prender 20,000 megawatts todos los días, desde el mediodía o a la tarde hasta la noche. Tienen de poner en línea 20,000 megawatts. Son 2 Colombias todos los días que tienen de prender. Imaginen cómo es esto tecnológicamente o logísticamente para hacer ese tipo de control, ¿no? Son 20,000 megawatts todos los días, que después al próximo día ya no están más en la red, pero a la tarde tienen de volver. Entonces es un ciclo muy fuerte. Tienen 14,000 megawatts en solo 2 horas. Entonces son 115 megawatts por minuto, todos los minutos de 2 horas. Imaginen cómo es eso. Este tipo de jampa es una jampa muy, muy fuerte. Y hay pocas tecnologías que pueden entregar este tipo de jampa, ¿no? Este tipo de demanda muy, muy fuerte. Y eso se tiene ¿por qué? Porque, bueno, básicamente la línea azul es la línea de la demanda de la red. O sea, lo que la red está demandando. Pero la línea amarilla es el solar. Entonces, ¿cuánto se está generando de energía solar? Y entonces, la línea roja es la que llaman de demanda neta. O sea, la demanda menos el solar. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que tengas de solar, puedes generar. Lo que no tienes, tenemos de cubrir por otras formas. Entonces, imaginen hacer eso
todos los días tienen una jampa de 14,000 megawatts en 2 horas solamente. Tienen una nube de 1,500 megawatts. Una nube. Eso básicamente pasó una nube y ahí bajó la generación en 1,500 megawatts. ¿Te recuerdan? Dice que Brasil faltaron 1,000 megawatts y 17 estados tuvieron blackout. ¿Imaginas todos los días una nube de 1,500 megawatts? ¿Cómo se gerencia eso? ¿Cómo se hace este balance que tiene de ser muy rápido? Claro, nuevamente, California no tiene las eléctricas que tiene Colombia, pero aún así Colombia tiene el Niño. Entonces es un problema también para hacer todo eso. Tienen un error de a veces 1,000 megawatts. O sea, la línea naranja es la línea de la previsión de demanda 1 hora antes. Entonces, 1 hora antes creían que irían a demandar tanto y erraron por 1,000 megawatts. Nuevamente, la diferencia de 1,000 megawatts puede derrumbar un país. Entonces, imaginen cómo es eso. Y ven que la línea naranja es bastante adherida a la línea azul. O sea, la previsión es muy buena, pero aún así tiene una diferencia de 1,000 megawatts. Y después, lo que pasó desde el año pasado y este año, empiezan a tener casos de demanda neta negativa. O sea, la demanda de la red menos los solares es negativo. Entonces, ¿qué se hace con esta energía? Puedes poner en baterías, puedes poner en hidrógeno, puedes hacer alguna cosa. Pero el facto es que plantas que no tienen flexibilidad de operación, hoy día tienen de pagar para generar. O sea, el precio de la energía está negativo. Claro, si tienes un carro eléctrico es maravilloso, pero las plantas ahí en California, a veces la planta de vapor, por ejemplo, no pueden bajar su generación, tienen de pagar para poner energía en la red. Imaginen. Y esto básicamente es causado por renovables, que no son, en la gráfica anterior, no son confiables. O sea, no son totalmente predictivas o no se sabe exactamente cuándo se van a tener. Entonces, ¿cómo manejan eso? ¿Cómo hacen eso? Bueno, hacen con plantas como este tipo. Una planta como este de Sentinel en la foto, tienen 800 megawatts y es una planta que puede arrancar en 10 minutos. Es una tecnología que llamamos de turbinas aeroderivadas, que no son aerogeneradores, que son generadores eólicos, sino son turbinas derivadas de turbinas de aviación. Entonces imaginen ahí un avión, podemos sacar General Electric, que es el más grande fabricante de turbinas de avión. Entonces sacamos una turbina de avión y podemos utilizar eso y arrancamos muy rápido. Podemos arrancar en 5 minutos. Entonces aquí miren, es una operación normal de esta planta que tiene 800 megawatts todos los días. La primera máquina arranca más o menos a la hora del almuerzo. La segunda máquina un poco después. Después 3, 4, 5, 6, 7, 8. A las 2 de la tarde ya están todas operando. Ya están todas generando. Y miren la rampa que pueden hacer. Este tipo de rampa muy rápida, entonces no solo es una cuestión de inercia, pero sino la aceleración que se puede tener. Y este tipo de rampa es fundamental para poder sustentar la cantidad de solar que tienen ahí. Es la única tecnología que puede hacer eso, este tipo de rampa. De este tipo tenemos varias plantas en California. Tenemos, creo que algo como 120 turbinas en California haciendo ciclos todos los días, haciendo este tipo de respaldo de la red. Bueno, en otro caso, no sé si saben, pero la más alta penetración solar del mundo está en la isla de Kauai. Kauai tiene la más alta penetración solar del mundo. Tienen 124% de penetración solar. O sea, el pico de generación solar
Es 124% del pico de demanda de la red. ¿Y eso cómo lo hacen? Bueno, básicamente empezaron 2010, empezaron con una red que había un poco de hidráulica y después combustible fósil. Simplemente combustible fósil. Y así generaban. Ese es un día, entonces se ve el amanecer, la mañana, después de la tarde, son picos normales. Y bueno, en 2019, miren que cambió totalmente y hoy día operan con 4 o 5 horas al día sin ningún combustible, simplemente con solar. Pero lo hacen ¿cómo? Lo hacen justamente con una turbina aeroderivada antigua que tenían ahí y la convirtieron para hacer compensación síncrona, o sea, un control de frecuencia, mismo sin consumo de combustible. Entonces pueden parar la turbina a las 10 de la mañana y después a las 3 de la tarde arrancan nuevamente, ¿no? Entonces se puede ver, por ejemplo, en 2010 la turbina arrancó 4 veces. En 2019 arrancaron 365 veces, o sea, todos los días arrancaban. Y este tipo de turbina no tiene impacto de mantenimiento, entonces pueden hacerlo tranquilos y arrancan todos los días. Y así entonces llegaron, hoy día ya llegaron a unos casi 70% de sustitución de combustible fósil. No tienen hidrógeno, no tienen baterías. Lo hicieron con equipos antiguos y lo hicieron con tecnología. Entonces con estudios, con tecnología, y lo hicieron muy bien. Ahora sí, continúan expandiendo la parte solar y entonces pueden utilizar el excedente solar para generar hidrógeno, para hacer hidroeléctricas reversibles, entonces bombean agua para generar en los momentos de pico y empiezan a poner baterías. Pero si ellos hubieran hecho al contrario y empezaran con hidrógeno y con baterías, estarían con un grid muy más caro y no llegarían a los 70% de sustitución que tienen hoy. Entonces vemos que es fundamental este tipo de tecnología donde pueden avanzar con la penetración de renovables. El otro ejemplo es el ejemplo de Bahamas. Entonces cuando digo Bahamas, en la cabeza de todos imaginan playas y sol. Pero ¿saben cuánto de energía solar había en la isla de Bahamas, en New Providence? Cero. Cero. No tenían nada de energía solar. ¿Por qué? Bueno, porque la frecuencia de la red era una porquería. Entonces miren, estos colores todos básicamente son promedios de 4 segundos de frecuencia. Entonces miren el último día cómo está. Cada 4 segundos es una frecuencia distinta. Entonces, simplemente la frecuencia estaba siempre cambiando. Los paneles solares que intentaron de poner en Bahamas tenían un promedio de vida de 3 meses. Solo 3 meses. En 3 meses quemaban las baterías, los inversores y los paneles. Entonces, la gente que más nos apoyó para poner un sistema ahí fueron justamente las personas de solar, que querían hacer eso, pero no podían. ¿Y qué hicimos? Bueno, ponemos una turbina, una sola turbina de 30 megawatts en la isla, que antes contaba con más o menos 120 motores diésel y haciendo un control ahí, una pelea para control de frecuencia. Entonces, cada motor estaba intentando de controlar. Y la turbina entró, y miren lo que pasó con la frecuencia después de la turbina. Entonces está totalmente estable. Aquí está un poco arriba de la frecuencia, aquí abajo, pero está absolutamente estable. Esto fue el primer día que estaba operando. El segundo día, después tercer, aún estaban haciendo el comisionamiento, pero totalmente estable. Entonces eso permitió empezar a poner solar en Bahamas. En este momento están instalando la segunda turbina. Entonces ya ponen la segunda turbina para hacer más y empezar a poner más solar y ojalá que sigan el ejemplo de Kauai,
que tiene ahí hoy día 70% de sustitución de combustible. Y así se pasa muchísimo por todo el Caribe, América Central. Se ve muchísimo eso, un problema de control de frecuencia. Bueno, al final, lo que creemos, tenemos un sistema que llamamos de Hybrid Architect, donde se puede juntar todas las formas de generación. Entonces se puede juntar solar con eólica, con gas y con otras fuentes, y se puede hacer la combinación. Entonces, el triángulo del trilema, nosotros creemos que es una combinación de solución. No hay una solución sola y no hay una solución única para el mundo. Hay sí soluciones donde se puede combinar los recursos que se tiene. Entonces, en Colombia hay hidroeléctricas, hay gas, hay las térmicas, y ahora van a empezar a tener bastante solar y eólica, y ahí se puede combinar. Y el resultado, que es increíble, ven en la gráfica, son las variaciones de cada fuente. Entonces se puede ver la solar que varía muchísimo. Con este tipo de combinación se puede tener un precio de energía el más bajo posible para una energía firme, porque justamente se combinan las calidades de cada fuente y no necesariamente los costos de cada fuente. Entonces así se puede combinar. Este es un ejemplo real, pero es un ejemplo, entonces eso cambia muchísimo, pero se ve que el sistema híbrido, o sea, la combinación de todos, te resulta en una energía firme la más barata posible. No es una solución, es una combinación de soluciones. Okay. Bueno, entonces, nosotros vemos que la transición, como el nombre sugiere, es un camino, no es un destino. Es un camino que siempre tenemos de caminar. Y empezamos, en este caso, por ejemplo, como, digamos, de Bahamas, donde tienen solo no renovables, solo combustibles fósiles. Entonces, imaginen ahí un sistema donde dependen totalmente, o donde estaba la isla de Kauai, totalmente fósil. Después empezamos a poner sistemas solares, sistemas eólicos, una transmisión, todo el sistema integrado, y eso te empieza a dar una sustitución de fósil. El tercer paso posiblemente es empiezas a poner lo que está haciendo la isla de Kauai ahora. Están empezando a poner. Entonces Kauai está haciendo la transición de 2 para 3. Recuerden, Kauai es la más alta penetración solar del mundo y están en el 2. Empezaron ahora a hacer la transición para 3. Si nosotros intentamos de hacer la transición directamente, eso te cuesta muy, muy caro y ahí te mata la parte económica del trilema. O sea, te resulta en energía que es muy cara, estaría un costo muy alto. Entonces nosotros creemos que es un camino que se tiene que hacer, con bastantes estudios, y es una oportunidad para Colombia para hacerlo, porque Colombia tiene mucho más recursos de lo que tiene California, por ejemplo, y puede hacer justamente este tipo de combinación, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, terminando con 2 minutos, nosotros realmente queremos que el gas, como se hablaba también en el panel anterior, que el gas hoy día no puede ser visto simplemente como el enemigo o un combustible fósil, sino una solución bastante limpia para reducción de emisiones y para poder implementar cada vez más renovables. Muchas gracias.